En este trabajo práctico vamos a estudiar las propiedades analíticas y la reactividad de los aniones. Durante esta presentación vamos a seguir el siguiente temario. Primero vamos a ver las características de los aniones, después los reactivos generales para aniones y por último las propiedades analíticas de los aniones. De manera similar a los cationes, los aniones están también presentes en los alimentos y pueden ser los constituyentes naturales de las materias primas o ser también una contaminación indeseada. En este trabajo práctico vamos a estudiar cuáles son sus características. Ahora comenzamos con el primer tema, que son las características de los aniones. Los aniones son más voluminosos que los cationes. Entonces, la atracción sobre las moléculas de agua solamente se va a manifestar en aquellos aniones que están muy cargados y no son excesivamente grandes, como por ejemplo es el anión sulfuro. El anión sulfuro tiene un radio iónico pequeño y tiene una fuerte carga negativa, que hace que retenga los protones del agua y desplace los oxidrilos, con lo cual vamos a tener una solución alcalina. Si nosotros agregamos ácido, se va a desplazar el equilibrio y eso va a generar que el sulfuro disminuya, ¿sí? La concentración de sulfuro disminuya. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el ion sulfuro es un anión básico que necesita que el medio sea alcalino para poder existir. Si nosotros comparamos el radio iónico del sulfuro con el radio iónico del cloruro, podemos ver que son bastante similares, ¿sí? El del sulfuro es de 0,184 nanómetros y el del cloruro es de 0,181 nanómetros. Estos radios iónicos son similares, sin embargo, el cloruro está menos cargado, por lo tanto no va a atraer los protones del agua y va a ser estable a cualquier pH. Entonces podemos decir que el anión cloruro es un anión neutro, mientras que el sulfuro es un anión básico. ¿Sí? Entonces, podemos decir como conclusión que los aniones son básicos o neutros y van a ser más estables cuanto menos básicos sean. La fuerza con la que un anión se protona y hace que le dé basicidad a una solución va a depender de la relación que hay de carga sobre radio, ¿sí? Cuanto mayor es esta relación, más básico va a ser el anión y menos estable va a ser, ¿sí? Nosotros podemos ver que en un periodo de la tabla periódica va a aumentar la relación carga sobre radio, aumenta en el sentido en el que aumenta la carga negativa, ¿sí? Va a aumentar desde la derecha hacia la izquierda, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver que el fluoruro va a ser más estable que el anión óxido, ¿sí? Y lo mismo va a pasar va a aumentar también la relación carga sobre radio desde abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, de la misma forma, ¿por qué va a ir variando el radio? ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ver que de abajo hacia arriba va a disminuir el radio, ¿sí? Entonces va a modificarse la relación carga sobre radio. Entonces podemos ver que el sulfuro, si bien es básico, es más estable que el óxido, ¿sí? Que es una base mucho más fuerte. Entonces, como conclusión, podemos decir que podemos predecir cuál va a ser el carácter básico o neutro de un anión al fijarnos cuál es su ubicación en la tabla periódica. En cuanto a la estabilidad de los oxoaniones, podemos decir que un elemento va a formar oxoaniones más estables cuanto más fuertemente se pueda unir al anión óxido, ¿sí? Y esto ocurre cuanto mayor es su relación carga sobre radio. Y esto ocurre de abajo hacia arriba, si miramos en la tabla periódica, ¿sí? Y de izquierda a derecha, ¿sí? Cuando un elemento puede tener distintos tipos de oxoaniones, va a ser más estable el que tenga un mayor grado de oxidación, ¿sí? Podemos ver, en este caso, lo que ocurre con el hipoclorito y el perclorato, ¿sí? El perclorato es más estable que el hipoclorito. Y bueno, para un elemento determinado, los cationes van a ser más estables cuando menor sea su estado de oxidación, en tanto que la estabilidad de los aniones se van a incrementar con el grado de oxidación, ¿sí? Ocurre a la inversa.
Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los reactivos generales para los aniones. Una de las reacciones que podemos evaluar es la reacción que tienen los aniones en un medio ácido, ¿sí? Los aniones van a tener distinto comportamiento frente al medio ácido dependiendo de su naturaleza, ¿sí? Aquellos que son básicos van a reaccionar, como por ejemplo el carbonato y el fosfato. Los que son pocos básicos van a reaccionar en medios muy ácidos, como el sulfato y el fluoruro, y los que son neutros, como el cloruro, el nitrato y el bromato, no van a reaccionar, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a esperar como señal en este ensayo? Nosotros vamos a poder identificar o tener evidencia de la presencia de algunos aniones que generan ácidos volátiles, ¿sí? Entonces se puede observar un desprendimiento de gases. Entonces nosotros vamos a agregar ácido sulfúrico 3 molar y se va a observar si hay burbujeo o no, ¿sí? Y esto va a indicar la presencia de aniones que se descomponen liberando gases. Por ejemplo, si hay desprendimiento de burbujas de un gas incoloro e inodoro, es probable que esté la presencia de carbonato de bicarbonato. Si hay un gas incoloro y olor picante, puede ser que sea la presencia de dióxido de azufre proveniente del sulfito, ¿sí? De la descomposición del sulfito. Si hay olor a vinagre, puede ser que sea el ácido acético, que proviene del acetato, ¿sí? Que se puede apreciar este desprendimiento de ácido acético en calor, ¿sí? En caliente, cuando se aumenta la temperatura. También puede haber un gas verde amarillento, incoloro, y que tiene un olor irritante y sofocante, que es como ese olor a lavandina, ¿sí? Que es el cloro que proviene del hipoclorito. Así que podemos prestar atención a ver si ese desprendimiento, el desprendimiento de burbujas y cuáles son las características que tienen este desprendimiento de burbujas, estos gases que se liberan. Para poder identificar algunos aniones o para poder obtener evidencia de que existen esos aniones en la solución, podemos utilizar el catión plata, que va a formar precipitados con muchos de los aniones que son de interés en la industria alimentaria. Por ejemplo, forma un precipitado de color blanco con el oxalato, el tartrato, el cloruro, el carbonato y el sulfito, ¿sí? Además, va a generar un precipitado de color amarillo con el fosfato y el yoduro y un precipitado de color rojo ladrillo con el cromato, ¿sí? Este es un precipitado del cromato de plata, este es un precipitado del cloruro de plata y este es un precipitado del yoduro de plata, ¿sí? Además de eso, podemos evaluar cuál es la solubilidad de ese precipitado obtenido y eso nos va a permitir obtener más pistas sobre cuál analito se puede estar tratando, ¿sí? En principio se puede evaluar cuál es la solubilidad en ácido nítrico y sabemos que todos los precipitados cuyo anión sea una base fuerte van a aumentar su solubilidad en medio ácido porque se protonan, ¿sí? Por lo tanto, en este medio solamente van a quedar insolubles los aniones que son neutros o poco básicos, como por ejemplo el cloruro y el yoduro, ¿sí? Entonces, si yo quiero diferenciar, supónganse, entre el sulfito y el cloruro, puedo agregar un poco de ácido nítrico al precipitado y ver si se solubiliza, puedo sospechar del sulfito y si es insoluble, puedo sospechar del cloruro, ¿sí? Además, también se puede evaluar cuál es la solubilidad del medio amoniacal, ¿sí? Y en este caso solamente van a quedar insolubles aquellos aniones cuyo precipitado es más estable que el complejo aminado, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, podemos citar como ejemplo el yoduro, el cual es insoluble, también el yoduro de plata también es insoluble en medio amoniacal. Otro de los reactivos que pueden utilizarse son el catión bario y el catión calcio, ¿sí? El bario se van a producir, al tratarlos con bario se van a generar precipitados de color blanco al combinarlo con carbonato, fluoruro, fosfato, sulfato, oxalato, tartrato y sulfito, ¿sí? Y se va a generar un precipitado de color amarillo al combinarlo con cromato.
Una vez que se obtuvo ese precipitado, se puede evaluar cuál es la solubilidad en medio ácido y podemos observar que el sulfato de bario no es soluble ni en ácido acético ni en ácido clorhídrico. Y el fluoruro de bario no es soluble en medio de ácido acético, pero sí es soluble en medio de ácido clorhídrico, un medio de ácido más fuerte, si se lo lleva a ebullición. El cromato de bario no es soluble en medio acético, pero sí lo es en medio de ácido clorhídrico. Si nosotros agregamos calcio, se van a obtener resultados similares, con la excepción de que el sulfato de calcio es soluble y el cromato de calcio también es soluble, ¿sí? Además, el oxalato de calcio no es soluble en ácido acético, mientras que el tartrato sí lo es. Y esta es una forma de poder diferenciar estos dos analitos, ¿sí? Además, también, bueno, existen algunas otras diferencias en cuanto a la solubilidad del carbonato de calcio con respecto al carbonato de bario. Por ejemplo, el carbonato de calcio no es soluble en ácido acético, mientras que el carbonato de bario sí lo es. Otro de los ensayos que puede realizarse es el de anión reductor o anión oxidante, ¿sí? El ensayo de anión oxidante se realiza frente al yoduro, ¿sí? La presencia de aniones oxidantes se manifiesta por la aparición de color amarillo que pasa al azul por el agregado de una solución de almidón, luego de la adición de una solución de yoduro de potasio. Aniones oxidantes son el nitrato, el nitrito, el hipoclorito, el cromato y el bromato, ¿sí? El anión reductor se realiza frente a una solución de permanganato, ¿sí? En este caso tenemos que observar que el permanganato pase de permanganato a manganeso 2+, que es incoloro, ¿sí? Si nosotros observamos este cambio en la coloración, vamos a poder considerar que ese anión es un anión reductor. Aniones reductores son el sulfito, el nitrito, el ioduro, el oxalato y el tartrato. El oxalato y el tartrato solamente van a ser reductores si se calienta esa solución, si se va a poder observar esa desaparición del color cuando se calienta. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las propiedades analíticas de los aniones. El carbonato es un anión incoloro que no presenta reacciones redox. Es un catión básico en el cual si uno lo trata con ácido sulfúrico se puede observar el desprendimiento de dióxido de carbono. Al tratarlo con cloruro de bario se va a observar un precipitado blanco y al tratarlo con una solución de plata se va a observar también un precipitado blanco que va a ser soluble tanto en ácido nítrico como en medio amoniacal. Con el bicarbonato también se va a observar un desprendimiento de dióxido de carbono, de un burbujeo al agregar ácido sulfúrico. También cuando agreguemos cloruro de bario se va a observar una precipitación de carbonato de bario, ¿sí? Que es de color blanco. Cuando lo tratamos con plata no precipita y la fenolftaleína no va a virar, a diferencia de lo que ocurre con el carbonato, que es más básico. El sulfito es un anión incoloro, es básico, es reductor y es inestable. Y es suficiente el oxígeno atmosférico para que se oxida sulfato, ¿sí? Si uno lo trata con ácido sulfúrico, se va a producir el desprendimiento de gases, ¿sí? Que se va a poder observar un burbujeo. Al tratarlo con cloruro de bario, va a observarse un precipitado blanco que es soluble en ácido clorhídrico. Cuando se trata con el catión de plata, se va a observar un precipitado de color blanco que es soluble tanto en el medio amoniacal como en ácido nítrico. El nitrito es un anión que es incoloro y es el único de los que vamos a ver que es tanto reductor como oxidante. Es decir, que si a ustedes les toca el nitrito, van a ver, si ustedes tienen un analito en la muestra incógnita que es tanto reductor como oxidante, pueden sospechar y estar bastante seguros que es el nitrito, ¿sí? Todos los nitritos son solubles en agua y el nitrito de plata solamente va a precipitar en soluciones muy concentradas. El hipoclorito
es un anión que es incoloro o amarillo débil, que en soluciones concentradas y es muy oxidante, ¿sí? Según lo trata con ácido, vamos a observar el desprendimiento de cloro, ¿sí? Que tiene el olor típico de la lavandina, ¿sí? Cuando lo tratamos con plata, va a ocurrir un precipitado de color blanco. Vamos a observar un precipitado de color blanco que es soluble en medio amoniacal. El cromato es un anión que es alcalino, es de color amarillo y es un anión oxidante. Todos los cromatos son coloreados y entre los más insolubles están los que forman con el plomo y con el bario, que son de color amarillo, y con plata, que es de color rojo, como ya lo habíamos visto cuando vimos el reactivo de plata, ¿sí? Entonces, se va a producir, si lo tratamos con plomo, una solución de plomo, va a ocurrir un precipitado de color amarillo, que es soluble en hidróxido y en ácido acético, y insoluble, perdón, en ácido acético, y si lo tratamos con una solución de plata, va a observarse un precipitado de color rojo ladrillo, que es soluble tanto en ácido nítrico como en medio amoniacal. El oxalato es incoloro y poco básico, ¿sí? Los oxalatos alcalinos y de magnesio son solubles en agua y los demás son insolubles o poco solubles. Es un anión reductor en caliente y en medio ácido. Cuando agregamos cloruro de calcio, vamos a poder obtener un precipitado blanco que es soluble en ácido clorhídrico pero insoluble en ácido acético. Al agregarle una solución de plata, vamos a obtener un precipitado blanco que es soluble en ácido nítrico. Cuando agregamos ácido sulfúrico y calentamos, se va a observar un desprendimiento de burbujas que no carboniza, a diferencia del tartrato. El tartrato es incoloro y poco básico. Es reductor en caliente y en medio ácido. Cuando lo tratamos con una solución de cloruro de calcio, se obtiene un precipitado blanco que es soluble tanto en ácido acético como en ácido clorhídrico. Cuando lo tratamos con ácido sulfúrico y se calienta en una cápsula, se va a poder observar el desprendimiento de gases y además también se va a carbonizar, ¿sí? Si lo tratamos con una solución de plata, vamos a observar un precipitado blanco que es soluble en ácido nítrico como en medio amoniacal. El fluoruro es incoloro y poco básico. No tiene propiedades redox. El fluoruro de plata es soluble, ¿sí? Y vamos a obtener un precipitado al tratarlo con cloruro de calcio, ¿sí? Que es poco soluble en ácido clorhídrico, o sea, solamente al calentarlo, y en ácido acético es insoluble. Y con el bario se va a comportar de una manera parecida. En cuanto al sulfato, podemos decir que es incoloro y neutro y que la mayoría son insolubles en agua. La mayoría de los sulfatos son insolubles en agua. Una forma que nosotros vamos a utilizar para poder reconocer o tener alguna evidencia de su presencia es el tratamiento con cloruro de bario, en el cual se va a obtener un precipitado de sulfato de bario que es insoluble en ácido sulfúrico, en caliente y también en ácido clorhídrico. ¿Sí? Es insoluble, completamente insoluble. El fosfato es incoloro y muy básico, ¿sí? Los fosfatos alcalinos son solubles en agua, excepto el de litio, ¿sí? El resto son muy poco solubles o insolubles en agua. Si nosotros lo tratamos con nitrato de plata, se va a obtener un precipitado de fosfato de plata que es de color amarillo y va a ser soluble tanto en ácido nítrico como en amoníaco 1+1, ¿sí? Si nosotros lo tratamos con cloruro de bario, se va a obtener un precipitado de color blanco. Bueno, el cloruro es incoloro, neutro y no tiene propiedades redox. La mayoría de los cloruros son solubles en agua, menos los de plata, plomo y mercurioso. ¿Sí? Si nosotros lo tratamos con una solución de plata, se va a obtener un precipitado de color blanco, que es el del cloruro de plata, que es insoluble en ácido nítrico, pero soluble en medio amoniacal. El yoduro es una base muy débil y es reductor. Los precipitados del ion no se disuelven en medio ácido, salvo en ácido nítrico concentrado, porque es un oxidante fuerte. El ácido sulfúrico concentrado libera yodo, ¿sí? Según estas dos reacciones. Si lo tratamos con plata, ¿sí? Con el catión plata, se va a obtener un precipitado de color amarillo, que es insoluble tanto en ácido nítrico como en medio amoniacal.
Si lo tratamos con una sal de nitrato, se va a se va a generar yodo que se puede confirmar su presencia con almidón, ¿sí? El acetato es un anión que es incoloro, básico y no tiene propiedades redox. Casi todos los acetatos son solubles en agua, menos el de plata y mercurioso, que precipitan de color blanco en soluciones concentradas. Es por esto que el acetato es muy difícil de identificar. Una de las formas que podemos utilizar es al tratarlo con ácido sulfúrico y en caliente se va a liberar ácido acético que se va a identificar por el olor, su olor característico a vinagre. El anión nitrato es incoloro, oxidante y neutro. Bueno, todos los nitratos son solubles en agua, ¿sí? Menos algunas sales básicas que se disuelven en ácidos. Bueno, y por último nos queda el anión bromato, que es oxidante, y sus sales de plata y bario son insolubles, solamente en soluciones concentradas, dando precipitados blancos y reacciona con ácido sulfúrico concentrado, desprendiendo bromo y oxígeno.